Sí. Bienvenido. Bueno, creo que estamos por lo menos todos los que estaban en espera para entrar. Después si se suma alguien más. Esperen que me voy a cambiar el fondo de pantalla porque queda muy desubicado. Vamos a poner alguno más adecuado a la circunstancia. Ahí está. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Va a ser es un año atípico, no digo un cuatrimestre. Este, Supongo que todos ya el año pasado han incursionado en la modalidad virtual con mayor o menor éxito, este, hasta hasta que no aparezca la vacuna contra este bicho, probablemente esta sea nuestra modalidad de cursada. Seguramente nosotros vamos a cursar y terminar esta cursada en esta modalidad. Así que vamos a ponerle la mejor onda. Les pido paciencia si hay cosas que salen desprolijas. Pero bueno, esto es, como dicen en la televisión, esto es televisión en vivo. Nos vamos aprendiendo de los errores. Yo les voy a compartir la pantalla. eh, a ver. Del aula virtual. Ahí está. ¿Están viendo la Sí, pantalla del aula virtual? sí, Bien. sí. Hace un Sí, sí. ratito, hace un ratito yo les compartí una carpeta en el bloque general del aula, que es una carpeta compartida del Google Drive. ¿Mm? Si ustedes van al campus y abren esa carpeta, para los que no saben, pueden alternar con las teclas Alt y Tab del teclado, alternar distintas ventanas que tengan abiertas en el escritorio, alternar el campus, por ejemplo, con el Zoom. ¿Mm? Este, si abren esa carpeta compartida van a encontrar varios archivos. Van a encontrar una carpeta. Esperen que les doy entrada a dos compañeros. Ahí está. Bueno, van a ver un archivo que es la resolución 098 del 2020 con el calendario académico. Ahí ustedes van a ver las fechas de inicio, de finalización de este cuatrimestre, las inscripciones a exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay otro programa, hay otro archivo que es el programa de la materia. Finalmente, el plan de trabajo, yo les quiero hacer especial hincapié en la importancia de este plan de trabajo porque va a ser nuestra guía, clase a clase. Ahí figuran la mayor parte de las actividades que tenemos programadas. Para cada clase figura la bibliografía, eh, la bibliografía obligatoria, y figuran las fechas en las que yo les voy a entregar a ustedes las consignas de los parciales y ustedes me van a tener, y las fechas en las que ustedes me van a tener que entregar esos parciales resueltos. Los parciales van a ser parciales domiciliarios,
y van a tener 2 semanas para resolverlos tranquilos en sus casas. ¿Mm? Luego habrá algunas actividades de aprendizaje que no son actividades obligatorias, probablemente les proponga para cada unidad del programa que elaboremos colaborativamente un glosario. Ya les voy a explicar cómo se hace si no lo saben. Un glosario es algo así como un diccionario, este, eh, pero a diferencia del diccionario que tiene definiciones etimológicas acerca del origen de los términos, un glosario describe el contenido de un término. Si yo digo clase social, ¿m? Un diccionario me va a dar una definición etimológica de clase social, que va a ser, por suponer, grupo de una sociedad que se define respecto a la posesión o no de los medios de producción, por ejemplo. Entonces tenemos clases poseedoras o las clases burguesas y las clases no poseedoras de los medios de producción o clases proletarias. Eso es una definición. Ahora, en un glosario, una entrada de glosario va a describir un poco más profundamente ese término. Va a decir, el origen del término clase social es referido a la obra de Carlos Marx, que utiliza para referirse a él, etcétera, etcétera, etcétera. Max Weber tiene otra acepción de clase social que no está dada por la ubicación respecto de la posesión o no de los medios de producción, sino por otras características. Es decir, el glosario nos introduce a un tema específico, nos da pistas, nos describe un poco más en profundidad el significado y los alcances de un término. Entonces, hay una herramienta específica del campus virtual que permite hacer un glosario colaborativo. Ya dentro de 1 o 2 semanas yo les voy a dar las consignas, les voy a dar los términos que cada uno tiene que investigar y agregar al glosario. Bueno, entonces el plan de trabajo, les decía, es nuestra guía. ¿Están viendo el plan de trabajo en la pantalla? ¿No? A ver, No. espérenme un segundo. Pues nada más. ¿Ahí lo están visualizando? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, van a ver que el plan de trabajo tiene distintas columnas. La última columna tiene el código del apunte. En el campus virtual ustedes tienen la posibilidad de acceder a descargarse la bibliografía en función del código del apunte. Igualmente yo en la carpeta compartida también les pongo un enlace donde ustedes van a poder acceder a toda la bibliografía unidad por unidad, a todos los textos que están digitalizados. El programa, el plan de trabajo
como pueden ver, es bastante intensivo. Vamos a tener distintas lecturas. A medida que avancemos, además va a ser un cuatrimestre corto, es decir, tiene una semana y media menos que el común de los cuatrimestres, entonces vamos a tener que hacer algunos ajustes y recortes en las lecturas que ya oportunamente les voy a decir. Fecha clave. El 6 de octubre yo les voy a estar dando las consignas del primer examen parcial domiciliario, y el 13 de octubre ustedes me van a tener que estar entregando ese parcial respondido. ¿Mm? Y lo mismo con el segundo parcial. Yo les voy a dar las consignas del segundo parcial el 27 de noviembre y ustedes van a tener que entregarlo el 4 de diciembre. ¿Mm? También vamos a tener a lo largo de la cursada trabajos grupales. Yo los voy a invitar la semana que viene a que conformen, a que se organicen en grupos. Para eso vamos a hacer un foro en el campus virtual. Para que ustedes se organicen, armen los grupos y me comuniquen los nombres de los integrantes de cada grupo. Somos aproximadamente 51 estudiantes los grupos tendrían que ser de no más de, no más de 6, 7 participantes como mucho. No, va a ser, estoy pensando en voz alta, va a ser medio complicado grupos de 7. Déjenme ver cómo lo resuelvo y la clase que viene les digo bien cómo vamos a hacer esto, porque no quiero hacer demasiados grupos con poca gente y tampoco quiero hacer pocos grupos con mucha gente. Así que voy a tener que buscar alguna solución intermedia. Pero sepan que van a haber trabajos grupales. Sobre todo, nosotros vamos a ver ahora, yo les voy a introducir un poco a los contenidos y al programa. Pero nosotros vamos a tener sobre todo ver a 6 grandes autores. En la primera mitad del programa, nosotros vamos a ver a los que se llaman los filósofos y los naturalistas. A Hobbes, a Locke y a Rousseau. Entonces, cada equipo, la idea es que nos cuenten quién era Hobbes, quién era Locke y quién era Rousseau. El equipo 1 trabajará a Hobbes, el 2 a Locke, el 3 a Rousseau. Ahora, no solamente lo que pretendemos con estos trabajos es que ustedes... Estos trabajos no son un examen. No es que ustedes van a pasar a dar lección como hacían en la secundaria. La idea es que ustedes puedan organizar sistemáticamente el pensamiento, la historia, la biografía de un autor
y compartir esos hallazgos con el resto de los compañeros. De esta manera también vamos construyendo colectivamente un cúmulo de conocimientos compartidos. Tampoco es que los que no tengan que presentar ese autor ese día no tengan que leerlo. Obviamente que todos vamos a tener que leer a todos estos autores. Lo mismo va a pasar en la segunda mitad de la cursada con Marx, con Durkheim y con Weber, a quienes consideramos los padres de la sociología clásica, son los fundadores de la sociología tal como la conocemos hoy en día. Les cuento lo siguiente. En aproximadamente 8 minutos se va a cortar esta sesión porque estoy usando una licencia gratuita de Zoom, y Zoom cada 40 minutos se corta. Así que cuando se corte, les aviso desde ahora, vuelven a clicar en el mismo enlace que teníamos y nos volvemos a conectar. Tratemos de hacerlo de la manera más rápida posible para no perder tiempo. Pero bueno, sepan que en 7 minutos se va a cortar la sesión y nos volvemos a conectar. ¿Qué otra cosa tienen en esta carpeta? Tienen una encuesta, yo les voy a poner ahora, no se los agregué, pensé que lo había hecho, el acceso a la... sí está, acá arriba, la bibliografía. Si ustedes cliquean ahí van a ver 6 carpetas, una para la introducción y 5 para cada una de las unidades que componen el programa, y en cada una de ellas van a estar los textos de la bibliografía obligatoria según consta en el plan de trabajo. ¿En qué va a consistir la materia? ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer? Yo ahora en un ratito les voy a proponer a ustedes que me contesten una muy brevísima encuesta. En la carpeta compartida ustedes van a ver que hay un formulario que se llama ¿Qué es la sociedad? Yo ahí les voy a pedir que ustedes brevemente en 3, 4 líneas me escriban, sin Wikipedia, sin buscar en la web, porque lo que me interesa no es que ustedes me den respuestas correctas, me interesa me interesa aprender de ustedes qué es lo que ustedes entienden por sociedad. ¿Qué idea traen acerca de lo que es la sociedad? Para partir de eso, para partir de aquello que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana, como sociedad, y que a veces no sabemos muy bien qué significa, ¿no? A veces la sociedad se nos aparece como un conjunto de normas, como un conjunto de imposiciones. Tenés que ir a la escuela, tenés que ir a la universidad, tenés que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque la sociedad te lo impone. La moda es una imposición social. El nivel de los salarios es una cuestión social. Es decir, siempre hablamos de sociedad, pensamos que tenemos claro a qué nos referimos cuando hablamos de sociedad, pero a veces no lo tornamos del todo consciente. Así que yo les voy a pedir muy brevemente que abran ese formulario ahora y que en 5 minutitos cada uno pueda escribir
en ese formulario de Google 4 o 5 líneas, ¿qué es lo que ustedes entienden por sociedad? ¿Cómo definirían a la sociedad? Supongamos que viene un familiar de ustedes y les dice, ¿qué materia estás cursando? Introducción al pensamiento social. Ah, ¿y tiene que ver con la sociedad? Sí. ¿Qué es la sociedad? Bueno, escriban ustedes qué piensan que es la sociedad. ¿Estamos? Ok. 5 Sí. minutitos para que hagan esta actividad y seguimos. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver las respuestas. Esperen que sigue entrando gente. Profesor, una cosita. Sí, Yo no pude escribir porque estoy del celular. No puedo acceder al campus si estoy con el Zoom. no hay problema. No te preocupes. No, Bueno, no, igual escribí no en papel, no es pero que me voy a estar fijando quién escribió no, y está quién no bien, pero escribió. Estoy terminando de admitir algunos rezagados. Bien. Tenemos 32 respuestas. A ver, la sociedad es un grupo de personas que viven en conjunto formando un todo a través de la relación, comunicación entre ellas. ¿Qué les parece esta respuesta? ¿Está bien? A mí me parece que está bien. Más fuerte que no se escucha. O alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Bueno, a ver, en la primera ya nos damos cuenta de que la sociedad es un grupo de personas, efectivamente. Cuando hablamos de sociedad hablamos de grupos de personas. Ahora, podemos hablar de sociedad, este, eh, esta definición vale tanto para el Racing Club de Avellaneda, vale tanto para la comisión directiva del Banco Central faltaría. de la República Argentina, vale tanto para la sociedad argentina, vale tanto para el municipio de General Pueyrredón, Claro, o para la sociedad de fomento de Villa Echenagucía. habría que Este, agregarle el tiempo y espacio. hay que agregarle tiempo y espacio. Eso, muy bien, Verónica. Eh, siempre, siempre que hablemos de sociedad, tenemos que hablar de una sociedad que está temporal y territorialmente situada. ¿Mm? No es lo mismo hablar de la sociedad medieval, de la Europa continental, que hablar de la sociedad moderna industrial del siglo XIX en Inglaterra, que hablar de las sociedades agrarias de la América precolombina, por ejemplo. ¿Mm? Este, Siempre que hablamos de sociedades,
lo que tenemos que hacer es decir de qué tipo de sociedad estamos hablando. Y sobre todo, distinguir si hablamos de sociedades de índole política, por ejemplo, sea vinculadas al concepto de Estado o vinculadas a la lucha por el poder y la dominación dentro de esa sociedad, o hablamos de la cooperativa de luz eléctrica del partido de Suipacha en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, lo que vemos acá es todo lo que queda dentro, que está muy bien, son grupos de personas que viven en conjunto, formando un todo a través de la relación comunicación de ellas, pero sabemos que hay sociedades y sociedades. Vamos a la segunda. La sociedad es un gran grupo de personas, los cuales conviven basándose en ciertas reglas ya específicas y se componen de varios grupos heterogéneos de personas totalmente distintas. Acá empieza a complejizarse un poco la cosa, porque la noción de sociedad es una idea bastante compleja, como vamos a ver. Habla de homogeneidad. ¿Por qué? Porque un conjunto de personas que conviven se basan en ciertas reglas, pero al mismo tiempo se componen de grupos heterogéneos, es decir, de grupos diversos, y de personas totalmente distintas. Bueno, acá nosotros va empezando a dibujarse algo que va a estar presente a lo largo de todo el programa, que es esta tensión que hay entre lo distintivo y lo general, entre lo particular y lo general. Vamos a ver que Rousseau, por ejemplo, es el primero que introduce esta idea de que hay una voluntad general que es cualitativamente diferente a lo que sería la voluntad de las partes de una sociedad. Una sociedad es algo cualitativamente diferente, va a decir Rousseau, de las partes que lo componen. Y por eso también a lo largo de toda la historia del pensamiento social va a haber una tensión entre dos polos. El polo de lo particular, de lo individual, o de lo grupal, y el polo de la totalidad social, el polo del interés social. Me viene a la mente estas marchas de los anticuarentena, ¿no? El anticuarentena está en un extremo de esta tensión, ¿no? En el extremo del individualismo. Nadie me puede a mí coartar la libertad que yo tengo, incluso si eso implica el riesgo de poner en peligro mi salud y la salud de mis conciudadanos, ¿no? De quienes me rodean. El individualista piensa que la sociedad solamente está en función de constreñir, de limitar, de acotar su libertad. No reconoce ningún interés general más allá de su propia voluntad individual. Vamos a la tercera. La sociedad es la forma de organización que una especie humana en este caso, está bien porque en biología existe el concepto de sociedades animales, ¿no? Hay muchas especies de mamíferos, pero también de insectos, por ejemplo, que viven en sociedades y sociedades bastante complejas como las abejas o las hormigas, ¿no? Está bueno aclarar que estamos hablando de humanos. Y acá aparece otro concepto que va a aparecer con fuerza y ya lo vamos a ver en la segunda mitad de la cursada. Sobrevivir.
es la forma que una especie tiene para sobrevivir. Vamos a ver que Carlos Marx en la segunda mitad de la materia empieza a definir lo que él va a llamar el materialismo histórico. Que no es que el materialismo porque Marx esté muy apegado a los valores materiales, ¿no? Materialismo en un sentido filosófico. Porque Marx, para pensar el origen y las características que constituyen a una sociedad, va a partir de pensar lo que él llama las condiciones materiales de existencia. La sociedad no se basa en su fin último en cuestiones altruistas, en cuestiones ideológicas, en cuestiones ideales, como puede ser la patria, como puede ser la religión, como puede ser algún valor supremo. Marx va a decir, los hombres vivimos en sociedad porque si no nos morimos, solos no podemos, individualmente no podemos. Los seres humanos, desde que son seres humanos, viven en sociedad porque es la única manera que tienen de satisfacer sus condiciones materiales de existencia. Procurarse el sustento. Desde los primeros grupos del Homo sapiens, inclusive especies anteriores como el Neandertal, y muchos otros ancestros en la escala de hominización humana, se organizaban para satisfacer sus necesidades materiales. Cazar un ciervo no era algo que pudiera hacer una persona sola, mucho menos cazar un mamífero más grande, un búfalo, un bisonte o un mamut. Se requiere de organización, se requiere de colaboración, se requiere de cierta división del trabajo. En las sociedades primitivas se dividían por un lado los recolectores y por el otro lado los cazadores. En general las mujeres, por su condición biológica, orientada a la procreación y la gestación y la cría de los hijos, se dedicaban a tareas más domésticas, a la elaboración de artesanías, por ejemplo. Había una suerte de división del trabajo que permitía, como dice acá el compañero o la compañera que puso esto, sobrevivir. Este es un término clave. Los sociólogos no lo decimos en términos de supervivencia, pero sí de condiciones materiales de existencia o de necesidad. El concepto de necesidad. Los hombres, los seres humanos, somos seres necesitados. Las convenciones rigen y dan sentido a la misma. Las leyes encuadran los actos y dan sentido moral. Esto nos va a quedar claro cuando veamos la obra de Durkheim. Durkheim va a decir, el orden social es un orden moral, es un orden constituido por normas, por leyes, aquello que está bien y aquello que está mal. Pero además Durkheim va a concebir a la sociedad como un todo constituido por partes solidarias. Así como funciona el mecanismo de un reloj, por ejemplo, o cómo funciona un organismo vivo, un cuerpo humano, por ejemplo. El cuerpo humano es un todo. Yo la veo
por ejemplo, a Guadalupe, que está ahí escuchando muy atenta, Guadalupe es una persona. Ahora, Guadalupe, por decir Guadalupe, por cualquiera de nosotros, estamos compuestos biológicamente por distintos sistemas, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso central, nos mantenemos en pie porque tenemos un esqueleto, eh, es decir, todos esos sistemas además están compuestos por órganos, ¿m?, que trabajan solidariamente. ¿M? Solidariamente, trabajan uno en función del otro. ¿Eh? A eso se va a referir Durkheim con la palabra solidaridad. En las sociedades hay solidaridad. Cada parte funciona solidariamente con la otra para sostener el todo. Lo importante es el todo. El sistema circulatorio sin el todo al que colabora no tendría sentido. No existe un sistema circulatorio por fuera del organismo al que le da sustento. Durkheim va a decir, el todo prevalece por sobre las partes. El interés general prevalece sobre el interés particular. Bien, vamos viendo que van empezando a aparecer cosas que son propias de, no voy a leer todos, después igual los voy a publicar. Hay uno que con mucho énfasis y en letra mayúscula pone la sociedad. Es un grupo de personas que tienen la capacidad de relacionarse entre sí frente a ciertos parámetros que fueron establecidos a lo largo de la cultura y la historia de la humanidad. Aparece la cultura. La cultura es la base material, en todo caso, de una sociedad. Es aquello que hacemos, ¿no? La cultura es el idioma, es la lengua, son nuestras ciudades, son nuestros sueños, nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestras tradiciones. Eso también forma parte de una sociedad, es lo que hace en general que las sociedades estén cohesionadas. Es decir, que los hombres y las mujeres permanezcan juntos. Es el grupo de personas que comparten un determinado espacio físico y un determinado tiempo. Nuevamente, el espacio y el tiempo aparecen acá como condicionantes importantes. Conviven generando relaciones entre ellos mismos de distintos tipos. Conforman lo que llamamos sociedad. Las reglas implícitas que establecen todos los actores serían lo que nosotros entendemos como lo que dice la sociedad. Nuevamente, aparecen las reglas. La sociedad se nos aparece siempre como un sistema de normas, de normas explícitas o implícitas. Y también suponen una sanción si no cumplimos esas normas. Sanciones explícitas o implícitas. ¿Qué quiero decir con esto? No está penado por la ley, por ejemplo, mentir. Yo no puedo ir a un juez y decirle, señor juez, mi novia me mintió porque me dijo que me quería y resulta que no me quiere. Eso queda en el ámbito privado, digamos, ¿no? No tiene mayores consecuencias más allá de la relación personal de dos personas. Pero hay normas que sin estar sancionadas
sin estar sancionado su incumplimiento por la ley, tienen algún tipo de sanción social, ¿m? O grupal. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que este profesor, no en una clase virtual, en una clase presencial, entra a dar clase un día de verano, de calor, con una zunga, vestido en una zunga, con unos antiparras y unos snorkel, y unas patas de rana. Es algo que se sale de las normas de por sí, es decir, no hay ninguna norma escrita que diga que el profesor no puede entrar al aula con zunga, con snorkel y con antiparras. Pero no es lo que nadie espera, digamos, ¿no? Lo que uno espera es que el profesor entre relativamente bien vestido, acorde a la situación áulica, ¿eh? Para dar una clase, y hay algo que se llama etiqueta. ¿Vieron cuando alguien dice que desubicado, vino a la fiesta de 15 con jeans y zapatillas? O vino al casamiento no vestido para la ocasión. Ahí va a haber una sanción social, es decir, las miradas ya del grupo le van a informar a esa persona desubicada que está desubicado. Eso forma parte también de estas normas. Estas normas que muchas veces son implícitas, pero que tienen el mismo nivel de efectividad para ser cumplidas, que hacen que en muy pocos casos, en una fiesta de 15, alguien esté vestido de jeans y zapatillas. Según el contexto también, ¿no? Hay una sanción social. Si yo voy al cine y me la paso hablando toda la película, y van a empezar a tirarme pochoclo por la cabeza para que me calle. Me van a empezar a mirar mal, primero empiezan a chistar, y seguramente en algún momento me terminarán echando de la sala. Entonces la sociedad sanciona, sí. A lo que decía hoy del profesor cuando llega vestido de otra manera, sí. Creo que también eso tiene que ver con el tema de los roles, de lo que uno espera de... Claro. En la sociedad también cumplimos roles diferenciados. Ese es otro componente de las sociedades, los roles que cumplimos. Muy bien, muy bien. Se espera de que cada uno actúe acorde al rol o al papel que le toca cumplir. Muy bien. Un conjunto de personas que comparte una misma cultura, interrelación de seres humanos que buscan desarrollarse continuamente mediante acciones conjuntas y que comparten características culturales. Conjunto de individuos que se relacionan entre sí, están regidos por normas nuevamente, preestablecidas por quienes gobiernan esas sociedades. Acá aparece otro dato interesante, que es el gobierno. Y todo lo que tiene que ver con la palabra gobierno, Estado, administración, dominación, poder, Estado. Acá aparece una dimensión de la sociedad que nueva. ¿El Estado es lo mismo que la sociedad? Es una gran pregunta que vamos a trabajar a lo largo de toda la primera mitad de esta cursada. El Estado y la sociedad son como el yin y el yang, digamos. Son dos partes que están íntimamente vinculadas, pero... Porque la sociedad no elige... ¿Cómo? No elige, la sociedad no elige referentes, porque si no nos mataríamos entre todos.
No te escucho bien. Que la sociedad no elija un referente que los gobierne, porque si no sería una ley de supervivencia como la selva. Todos nos A ver, mataríamos entre todos. a ver. Claro, lo que pasa es que también hay formas y formas de gobierno. Y la pregunta es también quiénes son los que gobiernan. ¿Eh? Y ese es un gran tema para la sociología. ¿Cómo se gobierna? ¿Quiénes gobiernan? ¿Cómo se ejerce ese gobierno? ¿Qué es el Estado? ¿Mm? Son preguntas que van a ser centrales para el pensamiento social. Conjunto de individuos atravesados por una serie de valores y normas, grupo de personas, a pesar de no ser homogéneo, comparten ciertas costumbres o modos de vivir. Las características de la sociedad se van modificando inevitablemente con el paso del tiempo. Acá aparece algo interesantísimo. Dos cosas. Una, la heterogeneidad. Dice, no, a pesar de que no son grupos homogéneos, comparten ciertas costumbres. Por ejemplo, los argentinos. ¿Qué es lo que nos une a los argentinos? ¿Qué es lo que hace que nos olvidemos de las diferencias entre peronistas, antiperonistas, radicales, El mate, profe. el mate, fútbol. el El fútbol, fútbol, claro, el fútbol, muy bien. Cuando ganamos un mundial una vez por siglo más o menos, o dos veces cada 100 años, salimos todos a festejar, ¿no? Y ahí no importa quién tenés al lado, si el tipo de al lado es, en otras circunstancias podría ser tu peor enemigo. El tema es que tiene puesta la camiseta argentina y terminamos todos abrazados y a los besos. Esas son cuestiones que homogeneizan. Diría Durkheim que estrechan el lazo social, que nos hacen sentir partes de ese mismo cuerpo social. Ahora, después, al día siguiente, vino un cacerolazo o una marcha anticuarentena o un piquete y la grieta vuelve a atravesar por el medio a las sociedades. Es algo que no apareció hasta ahora, yo no creo que aparezca, por ahí más abajo sí, pero que tiene que ver con el conflicto. Hasta ahora apareció la homogeneidad, las normas, la cohesión, aquello que nos hace vivir juntos. Pero las sociedades también están atravesadas por el conflicto, es decir, por aquello que nos separa, que nos divide, por aquello que nos hace entrar en conflictos de intereses. Y así como Durkheim se va a interesar en mirar, en focalizar en aquellas cosas que hacen que los individuos y los grupos permanezcan juntos y cohesionados, Marx y Weber también se van a preocupar por otras cuestiones. Marx, sobre todo por el conflicto, al que él va a llamar lo que es un conflicto de clases. El conflicto de clases tiene una base económica, que a través de la economía es la forma que asume la sociedad, y está atravesado por el conflicto de clases. En 10 minutos se va a cortar de nuevo, les aviso. Entonces, toda sociedad, así como tiene algo que nos hace vivir juntos, también va a tener
elementos que nos van a hacer separar. La grieta no es ningún invento argentino, la grieta existe en todos lados, lo vemos en Estados Unidos. Quienes hayan visto las noticias ayer o hoy van a ver que, por ejemplo, el conflicto racial en Estados Unidos atraviesa toda la historia, los más de 200 años de historia, y más también desde la época colonial en Estados Unidos, está atravesado por la cuestión racial. Lo que pasó hace un mes y medio con el asesinato por parte de las fuerzas policiales de este muchacho Floyd, que despertó protestas muy fuertes, muy violentas en buena parte de las ciudades norteamericanas, incluso en medio de la pandemia. Empezó a repetirse ahora, a partir de un episodio de ayer, que también en una ciudad, en un pueblito del interior de los Estados Unidos, la policía baleó a un padre de familia delante de sus hijos, ¿no? Obviamente un afrodescendiente. Y ahí se abre otra gran cuestión del pensamiento social, que es el conflicto, la división, aquello que nos hace pelear, aquello que hace que unos dominen sobre otros, aquello que hace que en ciertas sociedades parezca normal que alguien por el color de su piel deba ser sospechoso, o deba cargar con el estigma de la sospecha permanente. Algo que pasa también en la Argentina, ¿no? En la Argentina es un país, somos una sociedad muy racista, aunque no querramos admitirlo. El tema del conflicto social. Max Weber se va a ocupar de pensar estas cuestiones también, no desde el punto de vista de las clases sociales como Marx, sino desde el punto de vista de la dominación. La pregunta de Max Weber va a ser ¿por qué siempre hay algunos grupos que dominan por sobre los otros? Hay algunos grupos que establecen las normas, que tienen el poder de dictar, que tienen el poder de ejercer la autoridad en una sociedad. ¿Por qué las sociedades funcionan como sistemas estratificados? Incluso las más democráticas. Uno puede decir que las sociedades democráticas son más horizontales que las sociedades autoritarias, y no necesariamente. Bien. Todo esto, hay aportes que yo veo que después, bueno, muchas cosas se empiezan a repetir, ¿no? Las normas, las leyes, la cultura, las tradiciones. A ver si aparece algún conglomerado de personas, culturas y costumbres que conviven en el mismo tiempo y espacio. El cambio social. En la última que habíamos mencionado, las sociedades cambian. En las sociedades hay revoluciones, hay involuciones, nunca una sociedad se parece del todo a sí misma. Si nosotros tomamos la sociedad argentina, 15, 20 años atrás, vamos a ver que hubieron muchísimos cambios.
si nosotros tomamos la sociedad mundial de los años 70, previo a la crisis de los petrodólares, y sacamos una radiografía de la sociedad 50 años después, vamos a ver que en el medio pasó la revolución de las tecnologías de la información, la globalización, las sociedades, Internet. Las sociedades nunca se parecen, siempre se parecen a sí mismas, pero nunca se parecen a sí mismas. Ambas cosas. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, escuchar cómo hablaban los porteños, los habitantes de Buenos Aires y alrededores, hace 150 años, veríamos que hablarían muy diferente a lo que hablamos nosotros ahora. Utilizarían léxicos muy diferentes, entonaciones muy diferentes. Pero incluso, yo lo noto con mi hija. Yo tengo una hija de 13 años. Yo no les dije la edad que tengo, pero tengo unos cuantos más que el promedio de ustedes. Voy a cumplir 55 la semana que viene. No es la misma la sociedad argentina de cuando yo era adolescente o joven, entre los 15 y los 20 años, que la sociedad argentina que les toca a ustedes, que tienen 20 años en promedio, 22 años en promedio. Son otros los problemas, son otras las cuestiones. Yo hice toda mi secundaria prácticamente en el marco de la dictadura cívico-militar y eclesial, ¿no? Para nosotros ir a un recital de rock era una aventura, porque en cualquier momento podía caer la policía, pedir documentos y podían llevarte, en el mejor de los casos, preso, en el peor de los casos, si tenías alguna militancia política, caías en un campo de concentración, en un centro de detención clandestino, y no volvías a contarla. En 40 años, nuestra sociedad cambió muchísimo. Hoy tenemos, desde hace 8 años, ley de matrimonio igualitario. Cuando yo tenía 20 años era impensable, pero impensable, tener una ley de matrimonio igualitario. Hoy está en debate en la sociedad legalizar la marihuana. En mi época, fumar un porro era un acto de una osadía, pero extrema. Y no pasaron tantos años, pasaron 40 años, pasaron 35 años, 30. Nunca una sociedad se parece a sí misma. Lo que en un momento para una sociedad puede ser algo inaceptable o inimaginable, en otro contexto, en una sociedad puede ser algo deseable incluso. Puede ser algo deseable. En cualquier momento se corta y nos volvemos a conectar. Yo lo que quería es que esto, ponerlos a ustedes primero a que se pusieran a cuestionar desde su propia experiencia qué es la sociedad. La sociedad es cohesión, es supervivencia, como dijo el primer compañero o uno de los primeros compañeros que escribió. Es decir, perfecto. Bien, entonces, digamos, partir de la idea que tienen ustedes, que tenemos cada uno de la sociedad y de la propia experiencia que nosotros tenemos de lo social, es aquello de lo que no nos podemos escindir. Emil Durkheim decía,
los seres humanos nacemos como los seres más egoístas del planeta. Somos pura necesidad, ¿no? Desde chiquitos nos malcrían cuando nos pensamos que somos el centro del universo. Un nene de 3 años, un nene que no está escolarizado, es caprichoso, es egoísta, el mundo pasa por él, ¿no? Es el centro de atención de los padres. Dice, ¿para qué sirve la escuela? Dice, para sacarnos de encima todas esas veleidades que tenemos cuando somos pequeños, para darnos a entender que el mundo es algo que está más allá de nosotros y que nos condiciona. La escuela, dice Durkheim, en parte está para eso, para hacer de ese ser egoísta, egocéntrico, individualista, un ser social, socializarnos, ¿no? Alguien que lleve internalizada la sociedad, que lleve internalizada las normas, ese orden moral, que aprenda que ese orden moral te condiciona, te impone ciertos caminos y te cierra otros. Al mismo tiempo que abre oportunidades, te cierra otras oportunidades. El recorrido que nosotros vamos a hacer a lo largo del programa, la primera semana, las primeras 2 semanas, esperen que voy a compartir la pantalla para que puedan ver el programa. A ver dónde estaba esto. Yo me pierdo. Bien. Esta clase nosotros la vamos a terminar leyendo un texto muy, muy cortito, son 2 carillas y media que están en la carpeta de bibliografía que yo les compartí, que se llama, la carpeta es Introducción, y el texto es No es natural. Lo vamos a leer ahora a continuación. Esperen que admito a más compañeros que están aguardando. A eso es lo que el chabón va Para la cambiando próxima tanto. les cuento, voy a ver si saco una cuenta premium de Zoom para no tener que andar la universidad tendría que pagarnos una cuenta, pero bueno. Entonces les decía, vamos a ver este textito que describe muy, muy claramente cuál es la función de la sociología, del pensamiento social, que es, como vamos a ver, es desnaturalizar aquello que consideramos natural. Es poner todo en cuestión, es pensar las sociedades como algo, como se dijo hace un ratito, que están también en constante cambio, en algo que está situado. Sacar cualquier componente de rigidez a la noción acerca de lo social que tenemos para poder cuestionarlo y cuestionar también las relaciones constitutivas hacia el interior de las sociedades, que también son relaciones de poder. Ya la clase próxima vamos a trabajar un texto, que es el de Jeffrey Alexander,
que se llama ¿Qué es la teoría sociológica? Nosotros en esta materia vamos a ver teoría. Pensamiento social es un pensamiento teórico. Vamos a ver qué es la teoría, qué son las teorías y cómo se constituyen las teorías en relación con el mundo de lo real. Las teorías no es algo que surge en abstracto en la cabeza de un teórico, un intelectual, sino que está profundamente relacionado con la experiencia, con la empiria. Entonces vamos a ver este movimiento continuo que hay entre lo empírico, el mundo de los datos, el mundo de la realidad, y el mundo de las teorías, el mundo de las abstracciones. Luego vamos a entrar a trabajar la cuestión del mundo moderno. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo moderno? Porque lo social es un fenómeno eminentemente moderno. Esperen a ver si tengo algún descolgado. Les decía, la modernidad que nosotros podemos situar el origen del mundo moderno en la época del Renacimiento, fines del siglo XVI, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, el humanismo, todos esos fenómenos básicamente contemporáneos son los que dan origen al mundo moderno. Son también los que dan origen a la idea de sociedad y la idea de individuo. Antes no existía, antes del mundo moderno, no existía la idea de sociedad. O existía una idea muy restringida de sociedad. Una sociedad era, como se ha dicho acá, en un sentido estricto, un grupo de personas. Una sociedad comercial, por ejemplo, una sociedad secreta. Pero lo que nosotros entendemos hoy por sociedad, es decir, estos grupos grandes de conglomerados, como se dijo ahí, de individuos relacionados entre sí, con normas y leyes dentro de un territorio y en un espacio, en un lugar determinado, antes del mundo moderno se le llamaba cristiandad. Se le llamaba cristiandad. Los miembros de una sociedad eran los fieles, y los que estaban por fuera de la sociedad eran los infieles o los paganos. Durante siglos y siglos, esta era la idea de sociedad. El mundo moderno viene a instituir de alguna manera el concepto de lo social como una esfera de interés autónoma del mundo de lo religioso, y al mismo tiempo consagra la idea del individuo, que también paradójicamente la idea del individuo adquiere mucha fuerza en otro fenómeno que pasa en esa época. A ver si alguien se anima a decirme qué fenómeno estamos hablando. Una renovación religiosa muy fuerte que opera. ¿El Renacimiento? ¿Cómo? ¿El Renacimiento? El Renacimiento es uno de ellos, pero hay otro fenómeno, una revuelta religiosa muy fuerte. Martín Lutero, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Ese es otro fenómeno que nosotros vamos a ver dando origen al mundo moderno, porque es el que da una fuerza impresionante a la idea del individuo como ente autónomo. Martín Lutero se rebela contra la figura del Papa
entre otras cosas porque dice, cada uno es libre de interpretar las Sagradas Escrituras como le dé en gana, o mejor dicho, como Dios se las ha dado en conocer. ¿Mm? Esto, además de romper con lo que sería el magisterio de la Iglesia, inaugura una En una de las tradición. preguntas les puse qué harían ellos con la plata que ganan en el sorteo, en el concurso de los personajes. Y él me pone, con el dinero terminaríamos de construir la casa que están haciendo mis tíos. Comprarle una casa a mi mamá, Hola, poner una hola. puerta en mi pieza y Hay alguien comprarle que un nuevo tiene lavabo. el micrófono abierto. Y está teniendo una conversación en paralela. A ver. Este, entonces, la reforma protestante lo que hace es instituir la idea de individuo y secularizar de alguna manera eh, eh, digo, inaugurar un proceso largo y creciente de secularización. Es decir, de romper las ataduras que los individuos tenían respecto de la tutela moral y religiosa y política de la Iglesia. Eh, entonces, vamos a ver que este tiempo también, este mundo moderno que emerge hace 500 años, es un mundo en el que emergen en paralelo estas dos figuras, la sociedad y el individuo, estos dos extremos de esa tensión que se prolonga hasta nuestros días. Después vamos a pasar a ver a los naturalistas. ¿Por qué vamos a ver los naturalistas? Porque sin ser ciencia todavía, sin ser conocimiento científico, como lo es la sociología, los primeros que se pusieron a pensar de manera sistemática e independientemente del pensamiento teológico imperante hasta ese momento, acerca del fenómeno de lo social fueron los llamados filósofos naturalistas. Ius es la raíz latina de la palabra derecho, y naturalista o naturalis, la versión latina de la palabra naturaleza. ¿Por qué? Porque se basaban en el derecho natural. Vamos a ver que para explicar el origen, para explicar y fundamentar el origen de las sociedades desde un punto de vista racional, ese era el modelo que tenían los naturalistas, el racionalismo metodológico, por supuesto no eran para nada empiristas, era pura especulación, digamos, lo que hacían estos muchachos, pero especulación racional al fin. Se basaban para explicar el origen de las sociedades en dos figuras. Una, el derecho natural, es decir, hay derechos que todos los seres humanos heredamos de nuestra condición natural, del estado de naturaleza. La libertad, por ejemplo, la igualdad. Y la otra figura es el pacto o el contrato social. En algún momento, van a decir los naturalistas, los hombres hacen un pacto. Mediante ese pacto pasan a vivir en sociedad, es decir, pasan de un estado en el que eran individuos más o menos aislados y pactan para vivir en sociedad, es decir, pactan para ganar algo, algo de lo que carecían, o carecían de seguridad para Hobbes,
o carecían de libertad, o veían amenazada su propiedad para Locke. Rousseau, dentro de ese conjunto, era un bicho más o menos raro, porque dice, los hombres pactan porque la vida en sociedad los ha corrompido. Pero sea como fuera, lo que tienen en común estos autores y los naturalistas es esta figura del derecho natural por el cual los individuos que son libres e iguales pactan en algún momento para mantener esa libertad, esa igualdad, y para ganar otra cosa. Y ese pacto es lo que funda, de alguna manera, el orden social o el orden político. Vamos a ver que después varían mucho unos de otros en los fundamentos, en cómo describen ese estado de naturaleza. Para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de guerra permanente, de lucha, de luchas por el poder y la dominación. Hobbes va a decir: el hombre es el lobo del hombre, vivimos bajo una amenaza permanente, la vida del individuo en el estado de naturaleza es brutal, es corta, y estamos siempre expuestos a morir a manos de nuestros semejantes, ¿no? Entonces, los individuos instituyen la sociedad, instituyen el cuerpo político para ganar ¿qué? Para ganar seguridad. Para ganar seguridad. Patricia Bullrich es la reencarnación de Hobbes, la doctrina Chocobar y la obsesión por la seguridad deriva muchas veces en concepciones totalitarias del poder como las que tenía Hobbes. Locke va a decir: no, bueno, los hombres en el estado de naturaleza vivían relativamente bien, no había una guerra permanente, pero a veces se daban conflictos sobre todo cuando aparece la propiedad privada. ¿Qué es lo de uno? ¿Qué es lo del otro? ¿A qué tengo derecho yo? ¿A qué tiene derecho el otro? Entonces ahí hace falta, dice, un pacto, un estado social que es lo que delimite y haga cumplir las normas. Los naturalistas entonces lo que hacen es inaugurar una nueva manera de pensar el orden social a partir de estas dos ficciones, la del pacto social y la del estado de naturaleza. Luego vamos a hacer una breve transición, ahí vamos a hacer el primer parcial domiciliario, y luego vamos a pasar a ver el contexto en el que emerge el pensamiento sociológico moderno, que es un contexto que está asignado por dos grandes revoluciones. Es el mundo que cambió definitivamente entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, entre una revolución política y una revolución social y económica. Supone que el mundo quedó puesto patas para arriba. Supone que el mundo que emerge entre una y otra revolución es un terremoto. La Revolución Francesa produjo unas consecuencias, digamos, a nivel social, cultural, político, económico, que claramente puso el mundo patas para arriba. Le restó el poder político que detentaba la Iglesia Católica. En Francia, por ejemplo, la Revolución confiscó todos los bienes de la Iglesia, pero al mismo tiempo instauró los derechos del hombre y del ciudadano, que con el ejército napoleónico se
expandieron por todo el mundo occidental, sobre todo por el mundo, por la extensión del mundo que abarcaron los ejércitos napoleónicos. Se subvirtieron las relaciones de poder, sobre todo las del poder monárquico, la del poder aristocrático, la del poder de la nobleza, la del poder del clero. El mundo que emerge es la idea de democracia. El mundo que emerge después de la Revolución Francesa, con sus idas y vueltas, es un mundo inestable, brutalmente inestable. Y con la Revolución Industrial aparece otra cuestión, que es la cuestión social. La aparición de un nuevo actor social, que es el proletariado. Después de varios siglos de un proceso que Marx llama acumulación, proceso de acumulación del capital, que es el proceso por el cual se va conformando y consolidando una nueva clase económica, que es la burguesía. La burguesía se consolida en paralelo a la consolidación de otra clase social, que es su anverso, que es el proletariado. Y la diferencia está en que unos expropian los medios de producción de otros. Expropian los medios de producción de otros. Entonces aparece un nuevo actor social, el proletariado, que en la época de la Revolución Industrial, sobre todo, vive en condiciones muchas veces infrahumanas, es sometido a condiciones de explotación tremendas, jornadas de trabajo de 14, 16 o más horas, trabajo infantil, malos salarios, condiciones de vida insalubres, falta total de las condiciones mínimas que podríamos considerar de cualquier vida vivible, ¿no? Y con eso empiezan a organizarse esos sectores del proletariado para hacer reivindicar sus derechos. Empiezan en la Europa del siglo XIX y del siglo XX las grandes luchas sociales, las revoluciones, la aparición del anarquismo, del socialismo, la aparición del comunismo, la organización del movimiento obrero, y en conjunto con estas dos grandes revoluciones es que surge también el pensamiento sociológico. El pensamiento sociológico surge para dar cuenta, de alguna manera, de las consecuencias de estas dos grandes revoluciones. Vamos a ver con el texto de Robert Nisbet en este momento, que interpreta este momento de transición entre el pensamiento del naturalismo, el pensamiento filosófico, al pensamiento más sistemático de lo que podríamos llamar la sociología clásica. La sociología va a emerger como respuesta para interpretar los cambios en estas sociedades que de repente se democratizan o empiezan a poner en el escenario la cuestión de la democracia, la cuestión de los derechos sociales, de los derechos individuales, las luchas sociales, los conflictos, la crisis del pensamiento religioso, la secularización de la sociedad, la aparición de fenómenos como la alienación del trabajo, la alienación también de los medios de producción. El proletario
se llama proletario porque lo único que posee es su prole, sus hijos. La sociedad capitalista es la única sociedad, el único tipo de sociedad, el único tipo de economía que ha despojado de los medios de producción a un sector importante de su población. Los ha despojado. El proletario, el trabajador, en el capitalismo, no tiene otra mercancía para vender que su propia fuerza de trabajo. En la Edad Media, por ejemplo, durante el feudalismo, existían los campesinos que eran dueños de sus yuntas de bueyes, de su arado, de sus herramientas para la labranza de la tierra, e incluso eran dueños particulares o comunales de las tierras que trabajaban también. En el capitalismo ya no existe esto, ni siquiera existen los artesanos, los gremios artesanales de la Edad Media. Los artesanos tenían su propio taller, sus propias herramientas, sus propias máquinas. Lo que sucede con el capitalismo moderno, como va a decir Marx, va a decir el capitalismo, Marx imagina el capitalismo como un inmenso arsenal de mercancías. Todo se mercantiliza. Y al ser despojado el trabajador de sus medios de trabajo, se mercantiliza también su fuerza de trabajo, que es pasible de compra y de venta. Esperen porque hay alguien, a ver. Hay alguien que me dice que 10:30 entra a cursar. Sí, vamos cerrando, por supuesto. Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Ya saben dónde encontrar la bibliografía, el plan de trabajo, tienen una idea somera de hacia dónde vamos, la segunda mitad de la materia, entonces vamos a dedicarla a analizar el pensamiento de los padres de la sociología y cómo conciben básicamente ellos dos cuestiones. ¿Cómo está estructurado el orden social? ¿Cuáles son los principios rectores, los principios que rigen el orden social? ¿Y cómo es posible conocer lo social como objeto de conocimiento? ¿Cómo podemos aproximarnos al conocimiento de lo social? ¿En base a qué métodos, a qué reglas? ¿En base a qué lógica? ¿Cómo validamos los conocimientos que vamos construyendo acerca del orden social? Algo que yo tenía planificado ayer en clase, pero les recomiendo que lean en sus casas para el viernes próximo. En todo caso lo vamos a comentar el viernes. Para el viernes lean, por favor, el texto de Alexander y el texto de Vincent Márquez. Son dos textos cortitos. Y el de Vincent Márquez funciona como un cuento, es un relato que da cuenta de que todo podría ser diferente, de que lo que hace muchas veces el poder en las sociedades es tratar de fijar el sentido de las cosas. ¿Para qué? Para perpetuar aspectos de la dominación, ¿no? Sociedades, por ejemplo, patriarcales. Yo me crié en una sociedad patriarcal. Probablemente ustedes, los más jóvenes, ya no. Están viviendo en otro tipo de sociedad que no es, o por lo menos en una sociedad en transición, o en despatriarcalización, en una sociedad patriarcal en deconstrucción.
¿Qué pasó entre una y otra sociedad, entre uno y otro momento? Se desnaturalizó esa relación de poder basada en la condición de género, de dominación de un género por el otro. Y así nos va a proponer Vicent Márquez con un montón de otras cuestiones, que atraviesan relaciones de dominación, que perpetúan relaciones de poder dentro de nuestras sociedades. El machismo, el patriarcalismo, las condiciones de clase, otras condiciones de estratificación social, la raza, la racialidad, por ejemplo, la colonialidad, que hacen que en las sociedades tendamos a naturalizar relaciones que no son naturales. Por eso, nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, los escucho. Hola, profe. Sí. No sé, ¿me escuchan? Yo quería preguntarles a mis compañeros si hicieron un grupo de WhatsApp. No, creo que no hay ningún grupo de WhatsApp. Creo que no. Sí, hay uno, ¿eh? Sí, chicos, hay. Sí, hay grupo de WhatsApp. Sí, hay un grupo de WhatsApp. Estaría bueno que hagamos un grupo de WhatsApp y me incluyan, así también les mando novedades. Les cuento, yo voy a tratar de comunicar todo lo que haya que comunicar a través del campus virtual. El campus virtual tiene, yo les voy a mostrar ahora, nos quedan 2 minutos. Voy a habilitar un foro para que cada uno, si hay alguien que está organizando el grupo de WhatsApp, para que concentre los números de teléfono. Entonces en ese foro cada uno va mandando su número de teléfono, así se los pueden ir agregando. Pero... Perdón, si no se puede enviar también el enlace del grupo y nos vamos incorporando al grupo de WhatsApp también. Bárbaro. Si alguien me pasa el enlace, que cada uno se vaya sumando. Esperen que yo quería compartirles. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Las clases siempre van a ser por Zoom en digamos, obviamente en este horario, o no siempre va a haber clases por Zoom? Vamos a hacer las clases por Zoom en el horario que tenemos previsto. Yo decía, la comunicación... Yo le explico, porque en mi caso fue el único horario que tuve disponible para anotarme, y la verdad que a mí a nivel, no me sirve el horario para nada por el trabajo, pero por eso le pregunto si siempre las clases van a ser por Zoom. ¿Y los 2 días? Sí, porque yo trabajo en salud a la mañana, pero no hubo alternativa de otros horarios, y la verdad que fue muy complejo el tema tu nombre, me aparece como Galaxy J2 Prime. Del segundo día y no había... No veo tu nombre, ¿cómo te llamas? María Sánchez. Bueno, escúchame, escribime un correo y vemos cómo podemos resolverlo, porque por ahí también hay alternativas, digamos, que puedas cursar en otra comisión con otro profesor en otros horarios, y después la profesora o el profesor me pasa la nota y yo te la cargo en el acta al final de la cursada. Perfecto, profesor. Sí, se lo agradecería porque se me hace imposible. Estoy en la clínica. Un correo contándome y vemos cómo podemos resolverlo. Entonces, les decía, el campus virtual... Muchas gracias. No, por nada. El campus virtual, yo voy a tratar de que sea el lugar privilegiado para comunicarnos. Yo ahí les voy a subir todas las grabaciones de las clases, pero también tengo bastante material multimedia para compartirles las indicaciones. Los trabajos grupales los vamos a canalizar, los vamos a ir canalizando por ahí. Así que estén atentos. En general,
cada novedad que se produzca en el aula yo les voy a mandar un aviso. Y ese aviso que está en el foro arriba en el primer bloque, por el mismo medio por el cual ustedes se enteraron de este Zoom, ahí les voy a mandar todas las novedades que vayan ocurriendo, de modo que estén todos al tanto y enterados. Por ahora no los quiero recargar más, léanse esos 2 textitos y nos vemos el viernes que viene a las 8:30, ¿les parece? Bárbaro. Listo. Un gustazo. Muy Muchas bien. gracias, Bueno, nos profe. vemos el viernes. Gracias. Buena semana profe. para todos. Hasta luego. Gracias. Envíen el link el enlace, así nos podemos sumar al grupo. Sí, ahora lo ponemos en el campus. Dale, Listo. gracias. Hasta luego. Dale, Chau, nos profe. vemos, hasta luego. Chau, todos. Gracias. Hasta luego.